Muy bien, ahora vamos a recordar o hacer una retroalimentación para introducirnos al tema de divisibilidad con los términos múltiplos y divisores. Son conceptos que ya han comprendido en cursos anteriores y pues simplemente vamos a hacer una recapitulación, un cuadrito en el que vamos a colocar y resumir las características más importantes. Además, a manera de diferenciar, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a decir o vamos a abreviar a los múltiplos con la letra M y a los divisores con la letra D, ¿ya? Bueno, la palabra múltiplo, obviamente, resulta de la multiplicación. Quiere decir, si queremos hallar el múltiplo de cualquier número, vamos a multiplicar ese número por cualquier número que corresponda al conjunto de números naturales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya conocemos la tabla de multiplicar, siempre se va multiplicando primero por el 1. Si queremos saber los múltiplos del 5, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, y su producto, pues, es los múltiplos de dicho número, ¿no es cierto? En cambio, los divisores, pues, resultan de una división exacta. Ya en la anterior clase les mencionaba que vamos a tomar en cuenta el concepto que si yo divido entre el divisor voy a obtener un cociente. Obviamente aquí estamos diciendo cuando el residuo es 0, decimos que la división es exacta, residuo 0. Entonces, si yo estoy dividiendo entre el divisor igual a un cociente, también puedo hacer la división entre el cociente para llegar y obtener el divisor. Quiere decir que en este caso los divisores van a ser tanto el divisor como el cociente, tomando en cuenta que el residuo es 0, ¿ya? También vamos a mencionar otro aspecto importante, que es el conjunto que engloba a los múltiplos y a los divisores de ciertos números. En los múltiplos el conjunto es infinito, quiere decir que no tiene límite. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números naturales también es infinito, ¿verdad? Y al multiplicar por el conjunto de los números naturales, pues vamos a tener también resultados infinitos. En cambio, en la división decimos que el conjunto es finito. ¿Por qué? Porque a la hora de encontrar los divisores y los múltiplos, también vamos a dividir a los números que corresponden entre el 1 y el mismo número, ¿no es cierto? Vamos a dar un ejemplo antes de responder al primer elemento y al último elemento en cada uno de estos casos. Vamos a encontrar los múltiplos o el múltiplo de 10 en primer lugar, pero también queremos saber los divisores de 10. ¿Ya? Entonces, para cualquier conjunto siempre vamos a tomar en cuenta llaves, por favor. Y pues tenemos, los múltiplos de 10 van a resultar de la multiplicación. Podría iniciar con el 0, ¿no es cierto? Pero vamos a tomar en cuenta igual la tabla de multiplicar, ¿ya? Entonces, 10 por 1 va a ser los múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, y así puedo seguir hasta un número infinito, un número desconocido. Este conjunto infinito se puede volver finito siempre y cuando yo tenga límites, cuando yo delimite. Voy a decir, quiero los múltiplos de 10 comprendidos entre 50 y 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya no voy a empezar desde el 10. Si yo le pongo un límite o una delimitación, voy a decir, múltiplos del 10 comprendidos, ya lo habíamos dicho, entre 50 y 100. Entonces, ¿qué números están entre el 50 y el 100 y que sean múltiplos de 10? Entonces acá vamos a decir, no voy a colocar a todos, no voy a empezar por el 10, simplemente voy a empezar a los que están dentro de esta delimitación, ¿no es cierto? Tendremos entonces al 60, al 70, 80 y 90, y ahí finalizaría. Se convierte entonces en un conjunto finito cuando yo utilizo delimitaciones o tengo ciertas exigencias en un ejercicio. No debo analizar en primer lugar el ejercicio. En cambio, los divisores, como es de la división, entonces voy a, en vez de multiplicar por 1, 2, 3, voy a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero como es un conjunto finito, pues solo voy a llegar hasta el mismo número. Quiere decir que solo voy a dividir hasta el 10. No necesito demostrar la división en cada uno. Ya sabemos, con este número tan pequeño, ya sabemos si podemos encontrar de manera directa. Tomemos en cuenta, 10 dividido entre 1 es a 10, como habíamos dicho que vamos a tomar en cuenta a los divisores y a los cocientes. ¿Por qué? Porque si puedo dividir entre el cociente, también voy a encontrar al divisor.
Entonces, tengo acá, observen, tengo el 1 dividido entre 1 es igual a 10. Me sigo preguntando, ¿10 es posible dividir entre 2? Para este análisis de división es muy importante también manejar los criterios de divisibilidad, ¿ya? Que es un tema en el que ya ustedes también tienen que estar familiarizados. ¿Cuándo puedo dividir entre 2? ¿Cuándo puedo dividir entre 3? ¿Cuándo puedo dividir entre 5? Entonces, tenemos 10 dividido entre 1 es ya 10. 10, ¿se puede dividir entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque es un número par. 10 dividido entre 2, ¿a cuánto es? A 5. Voy a colocar tanto el divisor como el cociente. Ya en una anterior clase les he explicado de qué manera tengo que ir verificando con cada uno de los números naturales, ¿verdad? Ahora, continúo. 10, ¿se puede dividir entre 3? No, porque todo número que se pueda dividir entre 3 tiene que ser la suma de sus dígitos múltiplo de 3. 1 más 0 es 1, no es múltiplo de 3, ¿no? Además, facilito, podemos saber que 10 entre 3 va a dar un residuo de 1. Ahora, 10 se puede dividir entre 4, tampoco, hay un residuo de 2. 10 dividido entre 5, sí, pero observen que acá ya está tomado en cuenta el 5. Entonces ya hemos llegado al límite. 10 dividido entre 5 es a 2, ya está escrito, es como si ya regresara. Entonces los múltiplos del 10 simplemente son 1, 2, 5 y 10. Tiene 4 elementos. Por eso decimos que es un conjunto finito. En cambio, en los múltiplos, miren, tiene un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque si seguimos multiplicando, a no ser que le demos un límite, esto nunca va a terminar. Muy bien, vamos a analizar ahora cuál es el primer elemento y cuál es el último elemento. Tomando en cuenta que los múltiplos vamos a encontrar, no nos sirve el 0, vamos a encontrar a partir de la multiplicación por 1, vamos a tener como resultado, observen, al mismo número. Si quiero decir múltiplos del 15, entonces 15 por 1, 15. Miren, va a ser el mismo número, ¿verdad? Entonces acá tomamos en cuenta lo siguiente, que el primer elemento es el mismo número. Mismo número. Y el último elemento es desconocido. ¿Por qué? Porque como es un conjunto infinito, también va a ser infinito. No se conoce, ¿verdad? A no ser que haya una delimitación. Vayamos a ver, en cambio, en el conjunto de los divisores. Los divisores, observa, ya tenemos los divisores. ¿Y qué está sucediendo? Vamos a hacer el análisis de igual modo. Cualquier número, chicos, cualquier número siempre va a ser divisible entre el 1. Y su resultado va a ser el mismo número. ¿Qué quiere decir? Por otro lado, cualquier número siempre va a ser divisible entre el 1 y también entre sí mismo. Ejemplo, si yo tengo 8 dividido entre 1, va a ser igual a 8. Y si digo 8 dividido entre 8, va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente llegamos a verificar el concepto de que el divisor y el cociente, cuando tienen residuo igual a 0, es una división exacta, se va a tomar en cuenta como divisores. Por esa situación también ya con facilidad podemos encontrar que el primer elemento de los divisores siempre va a ser el 1. Y el último elemento siempre va a ser el mismo número, porque todo número siempre va a poderse dividir entre sí mismo y nos va a dar 1. Muy bien, vamos a dar un ejemplo más. Vamos a hallar en este caso el múltiplo de 13. 13 por 1, 13, ¿no es cierto? 13 por 2, 26. 13 por 3, 39. 13 por 4, 52. Y así podríamos nosotros ir encontrando los múltiplos del 13 gracias a la multiplicación por el conjunto de los números naturales. Entonces es un conjunto infinito. Podemos verificar además que el primer elemento es el mismo número, ¿no es cierto? Si digo múltiplo de 13, el primer elemento también va a ser 13. Colocamos puntos suspensivos porque no tiene límite. Cuando yo voy a delimitar, nuevamente vuelvo a explicar, cuando voy a delimitar, entonces en ese caso tengo que analizar las características o determinaciones que tiene el mismo ejercicio. Vayamos a encontrar ahora los divisores de 13. Veamos. Tomaremos en cuenta que siempre el primer elemento de cualquier conjunto de divisores va a ser el mismo número. Ya hemos identificado eso, ¿no? 13 dividido entre 1.
o perdón, el primer elemento siempre va a ser el 1. Entonces 13, su primer divisor va a ser 1. ¿Por qué? Porque siempre se va a poder dividir entre 1. Y además dice que el último elemento siempre va a ser el mismo número. Voy a colocar aquí 13 también. Vamos a verificar. ¿Cómo verificamos este proceso? Ya sabemos que los divisores resultan de una división exacta. La idea está en lo siguiente. Nosotros hacemos una división, una división entre los números naturales también. Empezando por el 1. 13 dividido entre 1 a 13. 13 dividido, hacemos este análisis. 13 dividido entre 2, ¿a cuánto es? A 6. 6 por 2, 12. Pero aquí hay un residuo de 1. 13 dividido entre 3 es igual a 4, 3 por 4, 12. Al 13 también hay un residuo de 1. Y así sucesivamente. Observan, 13, vamos a continuar para poder entender mejor. 13 dividido entre 4 a 3, 3 por 4, 12, hay un residuo de 1. 13, tendríamos que hacer ese análisis constantemente, ¿verdad? 13 entre 5 es igual a 2. 2 por 5, 10. Al 13 hay aquí un residuo de 3. Y así vamos preguntándonos hasta llegar al mismo 13. 13 dividido entre 13 es igual a 1. Y el residuo es exacto, es 0. Entonces, analizaremos. Cuando la división exacta es exacta, entonces ese número corresponde a ser un divisor del número que estamos buscando, ¿verdad? Aquí, si tú vas analizando en estas divisiones desde el 1 hasta el mismo número, vas a ver que solamente tienen 2 divisores. Lo mismo que en vez de estar preguntando hasta el 13, imagínate que yo te pida del número 54. No vas a hacer 54 divisiones. Lo que haces es verificar hasta el medio. ¿De qué manera? Como aquí habíamos hablado, ¿no? 10 dividido entre 1 a 10. Anoto tanto al principio como al final. Anoto su divisor y anoto también su cociente. ¿10 es posible dividir entre 2? Sí. ¿A cuánto es? A 5. Me sigo preguntando, ¿10 se puede dividir entre 3 exactamente? No, entonces no lo anoto. ¿10 se puede dividir entre 4? Exactamente no. ¿10 se puede dividir entre 5 exactamente? Sí, pero ya hemos llegado, cuando volvemos a encontrar el número que ya hemos anotado, entonces ese sería el límite. Lo mismo haríamos para cualquier número en vez de estar haciendo, digamos, la cantidad de divisiones que indique el número. Divisores de 13. En vez de hacer 13 divisiones, simplemente vamos a hacer hasta la mitad o hasta donde encontremos un número que se repita, ¿ya? 13, ¿se puede dividir entre 1? Sí, a 13. 13 entre 2. Hemos analizado en este caso, esto va a suceder con los números primos. Ojo, que va a ser también un tema que te voy a pedir que recuerdes o que ya lo has aprendido, pero necesitas recordarlo. Entonces, acá en los divisores de 13 solamente hay 2 divisiones exactas. El 1 y el mismo número. ¿Te das cuenta? Los múltiplos van a tener un conjunto infinito. En cambio, los divisores van a tener un conjunto finito desde mínimamente 2 divisores hasta más divisores. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. A ver, vamos a analizar estos ejemplos o ejercicios. Dice una actividad, en el número 1, dice, escribe los 4 primeros múltiplos de 9. Aquí no nos están dando, un límite, perdón, no nos están diciendo escribir los múltiplos de 9. Si fuera a escribir los múltiplos de 9, entonces ahí yo escribo, ¿no? 9, 18, 27, así, etcétera, etcétera, hasta donde me sea posible. Por otro lado, si ya tengo límites, ya tengo delimitaciones, tengo que analizar las características o lo que debe cumplir el ejercicio. Nosotros sabemos que los múltiplos de 9 son 9, 18, 27, 36, 45, etcétera, 54, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ya me están dando un límite. Dice 4 primeros, simplemente. Entonces, debo comprender ese punto. Tengo 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Al darme el límite, posiblemente ya me está diciendo hasta dónde debo hacer la multiplicación, ¿verdad? 18, 3 por 9, 27, 4 por 9, 36. Yo sé que el siguiente es 9 por 5, 45, pero ya no es necesario que lo escribamos. Solamente me está pidiendo hasta ahí. Los 4 primeros y nada más. Sabemos que es un conjunto infinito, pero hay una delimitación, ¿verdad? En el siguiente ejemplo dice, escribe
4 múltiplos de 9 mayores que 86. Ojo, sabemos que los múltiplos de 9 son 9, 18, 27, 36, etcétera, etcétera. Tal vez un primer análisis que tendrías que hacer es los múltiplos de 9. Voy a hacerlo acá abajo. Tenemos 9, 18, 27, 36, 45, 54 y así sucesivamente. Voy a ir buscando, ¿no es cierto? Entonces, acá abajito he escrito los múltiplos de 9. Empezando desde el primer múltiplo, que sería el mismo número, 9, 18, 27 y así sucesivamente. Pero aquí nos da una delimitación, observa. Nos dice los 4, solamente 4 múltiplos de 9 mayores que 86. Veamos, aquí tengo 9, 18 son menores que 86. 72 es menor que 86. 81 menor que 86. Entonces, ¿cuáles son mayores que 86? El 90, el 99, el 108, 117, 126 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, lo único que acá yo tengo que escribir entonces como respuesta es múltiplos de 9, está abajo, perdón. Voy a escribir, como hay números múltiplos adelante, voy a colocar puntos suspensivos, entonces ahora solo empiezo a escribir los números que corresponden. 90 es mayor que 86 y es múltiplo de 9. 99, 108, 117, pero ya no voy a escribir más. Puedo poner puntos suspensivos. Solo nos pide escribir eso. ¿Cuáles son esos números que sean múltiplos de 9 y además mayores que 86? Veamos un siguiente ejemplo que dice... Escribimos los múltiplos de 5 comprendidos entre 18 y 25. Pero además dice que a su vez sean múltiplos de 3. Entonces vamos a analizar esta situación. Son dos situaciones que nos pide, dos cosas que nos pide. Primero, tienen que ser múltiplos de 5, que estén entre 18 y 25. Voy a hacer ese primer análisis. Múltiplos de 5 que estén comprendidos entre 18 y 25. Sería el 20 y 25, ¿verdad? Y dice que a su vez sea múltiplo además del 3. Entonces voy a analizar por este otro lado cuáles son los múltiplos de 3 que estén comprendidos también, imagino, entre ese mismo rango, ¿no es cierto? Múltiplos de 3 es el 18, 21 y 24, ¿verdad? Pregunto, ¿hay algún número que esté en ambos conjuntos? No, ¿verdad? Entonces, la respuesta acá dice, escribe los múltiplos de 5 que estén comprendidos entre 18 y 25, es el 20 y el 25. Pero ninguno de ellos es múltiplo de 3. Entonces, la respuesta es, no hay. ¿Se ha comprendido? Veamos un siguiente ejemplo. Dice determinar los múltiplos de 4 menores a 20 y que a su vez sea múltiplo de 3. Bueno, hay un límite. Dice que tiene que ser menores a 20. Y hay dos aspectos. Necesitamos múltiplos de 4 y múltiplo de 3 además. Entonces vamos a buscar. Primero, ¿cuáles son los múltiplos de 4 que sean menores a 20? Entonces tenemos 4, 8, 12, 16 y 20. Pregunto, ¿se incluiría el 20? No. ¿Por qué? Porque dice menor. Entonces ya no se incluye al 20. Tiene que ser menor a 20, no igual a 20. Entonces hay que tomar en cuenta también cada palabra y cada requisito. Y dice que a su vez sea múltiplo de 3. Entonces para eso voy a analizar cuáles son los múltiplos de 3 también que estén en ese rango. 3, 6, 9,
12, 15, 18 son menores a 20. Analizo. En ambos conjuntos de múltiplos, tanto del 4 como del 3, veo cuáles son los números que se repiten. En este caso, el único que se repite es el 12. Entonces, la respuesta que vamos a colocar es la siguiente. Respuesta: múltiplos de 3 y 4 había sido el número 12. ¿Verdad? Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, los números están comprendidos entre 150 y 220. No nos están diciendo cuáles son esos números. Solo dicen que está el rango entre 150 y 220. Si son divisibles por 7, ¿de qué número se trata? Dice, o ¿de qué número se trata en este caso? Pues, ¿de qué número se trata? Analizaremos. Si yo te digo 6 se puede dividir entre 3 y es igual a 2. Si de ida es una división, de vuelta va a ser una multiplicación, ¿verdad? 2 por 3 es igual a 6. Acá estoy hablando de divisores. Puedo decir divisores del 6. Divisores del 6. En cambio acá te estoy hablando de múltiplos. ¿Múltiplos de qué números? Múltiplos del 2 y múltiplos del 3. ¿Ve? Múltiplos del 2 o múltiplos del 3. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que tanto divisores y múltiplos son términos que se necesitan como las operaciones inversas. O porque son operaciones inversas, además, ¿no? Entonces, los números están comprendidos, dice, entre 150 y 220. No voy a escribir 150, 151, 152, 153. Imagínate cuántos números va a haber entre el 150 y el 220. Van a haber 70 números. Yo no quiero escribir los 70 números. Entonces, me voy a ir hasta el otro requisito, que dice que tienen que ser divisibles por 7. A mí, aquí no me está diciendo divisores del 7. Una cosa es divisores y otra cosa es divisibles. Si me está hablando de divisible, aquí nuevamente voy a regresar. 6 dividido entre 2 es igual a 3. Estos números, el 2 y el 3, vamos a tomar en cuenta que son los divisores del 6. Pero si te estoy hablando divisibles, el 6 voy a decir es divisible entre 2 y 3. Quiere decir que el 6 se puede dividir exactamente entre 2 y 3, ¿verdad? Entonces, el 2 y el 3 son divisores, pero el 6 es un número divisible entre 2 y 3. Por otro lado, por si acaso, si yo te digo 2 por 3 es igual a 6. En este caso voy a decir el 6 es múltiplo de 2 y de 3, ¿no es cierto? Entonces, divisible y múltiplo. Si me está hablando son divisibles por 7, ¿qué significa? Que son múltiplos del 7. ¿Hemos comprendido? Después de haber hecho ese análisis o esa comprensión de conceptos, vamos a entonces buscar pues a los múltiplos del 7 que además a su vez estén comprendidos entre 150 y 220. Me voy a tener que ir preguntando, 150 se puede dividir exactamente entre 7, 152, 153, ¿no? Pero tú tienes ya calculadora e inclusive puedes hacerte una tablita. ¿Cuáles son esos números que me están pidiendo? Por si acaso, es el 154, porque el 154 es divisible entre 7. Aquí voy a anotarlo ya. 154 es divisible
entre 7. Pero además, también puedo decir, el 154 es múltiplo. Entonces, decir divisible también nos estamos refiriendo a que es múltiplo, ¿no? Entonces, estos números son el 154, el 161, el 168, 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217. ¿Cuántos números? Si la pregunta fue, aquí dice, ¿de qué números se trata? Esta es la pregunta. ¿De qué números se trata? Pero si la pregunta fuera, ¿cuántos números son? Aquellos que están comprendidos entre 150 y 220 y además son divisibles por 7, en ese caso ya la respuesta sería 1, 2, 4, 6, 8, 10. Son 10 números, ¿verdad? Analizaremos un último ejemplo. Un último ejercicio dice, determinar los divisores de 90 que sean a su vez múltiplos de 5. Ojo, aquí está bien fácil para identificar los requisitos. Tienen que ser divisores de 90, pero también tienen que ser múltiplos de 5. Veamos, divisores de 90, pero a su vez también, por otro lado, tengo que analizar cuáles son los múltiplos de 5. Sencillo. Entonces, vamos a recordar cómo hallar los divisores o aplicar y cómo hallar los múltiplos. Recordaremos que el primer divisor siempre va a ser el 1 y el último divisor va a ser el mismo número, ¿no es cierto? Entonces vamos preguntándonos, ¿90 se puede dividir exactamente entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque es número par. ¿A cuánto es? A 45. 90 se puede dividir entre 3, sí, porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. ¿A cuánto es? 9 más 0, 9. 9 es múltiplo de 3. ¿A cuánto es? A 30. 90, y así nos vamos preguntando. ¿90 se puede dividir entre 4? No, no. ¿Por qué? Porque es a 22 y el residuo es 2. Entonces, no se tiene que escribir. No, no, ¿verdad? 90 es divisible entre, es una división exacta, divisible es división exacta. ¿Divisible entre 5? Sí, ¿por qué? Porque termina en 0. Todos los números que terminan en 0 o en 5 son divisibles entre 5. Entonces, 90 entre 5 es igual a 18. 90, ¿se puede dividir entre 6? Sí. ¿A cuánto es? A 15, exactamente. 90, ¿se puede dividir entre 7? No. 90, ¿es divisible entre 8? No. 90, ¿es divisible entre 9? Sí. ¿A cuánto es? A 10. 90, el siguiente número natural es el 10. 90, ¿se puede dividir entre 10? Sí. Miren, ya no me pregunto más porque ya hemos escrito o ya hay una repetición seguida, ¿no es cierto?, de los divisores. Entonces, ya he encontrado todos los divisores, ahora encuentro los múltiplos. ¿Cómo voy a saber hasta qué límite encontrar los múltiplos de 5? Pues ya tenemos un límite en el mismo divisor. Tienen que ser, los divisores del 90 es hasta el 90 máximo. Entonces, los múltiplos también van a ser hasta el 90 como máximo. Entonces, por otro lado, vamos escribiendo también los múltiplos. 5, 10, 15, 20, 25... Aquí hay una característica muy interesante. Recordemos que todos los múltiplos de 5 son aquellos números que van a terminar o van a tener como última cifra o van a terminar en 0 o en 5. Entonces, no es necesario que esté escribiendo todo. Sí, ya he comprendido el concepto. Entonces, voy a identificar cuáles son aquellos que están en ambos conjuntos. Observa, está el 5, el 10, 30, 45 y 90. Entonces la respuesta es la siguiente. Los múltiplos de 90, divisores, perdón, ¿no? Divisores de 90 y a su vez son múltiplos de 5 son los números 5, 10, nos habíamos olvidado del 15,
15, 30, 45 y 90.